Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Hernández Villamizar. Actualmente me desempeño como docente de matemáticas en la institución educativa Rural Departamental La Fuente y mi proyecto de aula es titulado Conocimiento, Gestión del Conocimiento Científico para el Desarrollo del Pensamiento Heurístico. El, oj- el planteamiento del problema es que se observaron al inicio del año, el diagnóstico se hizo de habilidades en los estudiantes en cómo emplean el conocimiento científico para desarrollar el pensamiento heurístico. Esto es debido a los malos resultados que se han obtenido en las pruebas PISA 2022, ya que ningún estudiante en Colombia llega al nivel 5 o 6. Entonces, partiendo de este planteamiento, primero identificamos el problema. El problema es debilidades en la gestión del conocimiento científico y desarrollo del pensamiento heurístico. Las evidencias, obviamente, son los bajos resultados en las pruebas PISA 2022 en matemáticas, lectura y ciencias, y las posibles causas: falta de coordinación entre docentes y conocimiento insuficiente para crear espacios de aprendizaje efectivo, es decir, están fallando las estrategias para captar la atención de los estudiantes. Los objetivos de investigación. El objetivo general es analizar la gestión del conocimiento científico para el desarrollo del pensamiento heurístico en estudiantes mediante la planificación de proyectos investigativos en matemáticas en la institución educativa rural departamental La Fuente del municipio de Tocancipá, Cundinamarca. Planteé tres objetivos. El primer objetivo: identificar los aspectos vitales de la gestión del conocimiento científico que desarrollan los docentes de matemáticas. El segundo: develar las acciones esenciales que los docentes aplican para el pensamiento holístico. Y tercero: describir las estrategias fundamentales para planificación de proyectos investigativos de matemáticas. Bueno, el proyecto Aula mío tomo como referente a George Polya, matemático austrohúngaro, basados en su libro How to Solve It, es decir, cómo plantear y solucionar problemas bajo el método heurístico. Este libro fue publicado en 1985 y en la actualidad tiene todavía mucha acogencia. Bueno, Polya plantea el método heurístico en cuatro etapas, que son esencialmente entender, planificar, ejecutar y verificar. Entonces, como les comenté, las cuatro fases de la resolución de problemas de Polya o el método heurístico es entender. En entender se refiere a comprender el problema de manera clara y precisa. Planificar, concebir un plan o estrategia para resolver el problema. Ejecutar, llevar a cabo el plan de manera sistemática y disciplinada. Y verificar, examinar la solución obtenida y llevar el proceso seguido. En entender, primero que todo hay que identificar las variables, que los muchachos identifiquen claramente las variables y se conozcan exactamente qué se les está preguntando o cuál es la problemática del problema. En planificar es analizar, interiorizar cómo ellos pueden abordar el problema con un problema más pequeño. Obviamente en cada fase de estas va una serie de preguntas a sí mismo los estudiantes. En ejecutar es llevar a cabo la estrategia que se planeó del problema más pequeño al problema más grande. Y en verificar es verificar si la solución que se obtuvo si realmente da respuesta al problema identificado en la etapa de entender. Entonces cada etapa los estudiantes se hacen preguntas a sí mismos. Ahí radica la, la efectividad del método, es decir, los estudiantes están comprometidos para, para poder solucionar un problema. Obviamente este método aplica no solamente a matemáticas, sino a cualquier área donde se le aplique. La metodología de mi investigación obviamente fue cualitativa. Método, estudio de caso. El estudio de caso fue los estudiantes del grado noveno, en el cual vimos el planteamiento de sistema de ecuaciones lineales 2x2 a través del método Quasiploya. La muestra fueron 20 estudiantes, la edad entre 14 y 16 años. Características del grupo son muy compañerismo y respeto, y debilidad, uso frecuente celular, lo cual es claramente, creo que sucede en todas las instituciones hoy en Colombia. Bueno, la primera actividad que desarrollé fue lenguaje de matemáticas. Entonces, ¿esta actividad en qué consistió? Entonces, como vi que los estudiantes tenían mucha habilidad a la hora de plantear las ecuaciones,
diseñé un diccionario para que ellos tuvieran esa herramienta, como lo nombra Lev Vygotsky en su teoría del socioconstructivismo, esa herramienta o ese andamiaje para llegar al siguiente nivel. Entonces, aquí apliqué exactamente el método de Polya. Entonces, entender, se explica que es una variable. Compresión, se realizan ejercicios sencillos, o sea, para que ellos identifiquen que es una variable. Fragmentando datos y estableciendo conexiones. Ejecutar el plan, se explica cómo solucionar el sistema de ecuaciones por el método de sustitución. Entonces, aquí claramente empezamos con el método de sustitución. Pero lo importante ya es que ellos pudieran plantear las ecuaciones que arrojaba el problema. Y obviamente la solución es verificar si el valor, si da una solución exacta o si responde a la pregunta que se planteó en entender el problema. Bueno, aquí esta fotografía se evidencia que los muchachos estaban en clase y están aplicando, estamos en el sistema de ecuaciones y están aplicando el diccionario. El diccionario fue muy sencillo. ¿Mí? Entonces, cuando siempre encontraban las palabras más, suma, adición, agregar, añadir, incrementar, acumular, unir, total, combinar, siempre eso indica que se deben sumar. Cuando encuentren las siguientes palabras, el enunciado siempre debe restar. Era menos, resta, sustracción, disminuir, reducir, restar, diferencia, descuento, deducción, indican que se debe restar. Ya aparte de eso, estaba cómo se expresaban cuando aparecían las siguientes frases. El doble de un número, entonces es 2x, x de la variable. El triple de un número, 3x. La mitad de un número, x dividido 2. La suma de un número, x más y. La diferencia de dos números, x menos y. Un número más su mitad, entonces x más x medios. Entonces con esta pequeña ayuda memodidáctica, los muchachos comenzaron a plantear ecuaciones y la idea fue que si no aparecía un término que no estuviese en el diccionario, ellos por sinomimia lograran descifrar si era suma o resta o otra expresión que no estuviera en el enunciado. Bueno, estas fotografías corresponden a la actividad número 2, que fue las Olimpiadas Matemáticas, en las cuales la primera fotografía del lado izquierdo superior está cómo se demuestra el teorema de Pitágoras mediante un juego, un tangram, mirando que la sumatoria, la suma de los dos cuadrados da la hipotenusa. Entonces aquí los muchachos de grado noveno construyeron sus tangram y explicaron el teorema de Pitágoras a niños de sexto a 11, los cuales para esto desarrollaron competencias y habilidades lógico-matemáticas, obviamente toda la parte intuitiva para lograr armar los cuadrados, y comprendieron eficazmente, interiorizaron qué es el teorema de Pitágoras y cómo se aplica. En la siguiente fotografía abajo izquierda está un niño tratando de solucionar el teorema de Pitágoras, a armar el tangram, y aquí se ve las actividades que desarrollaron los muchachos. En cada espacio, en cada salón habían 4 grupos de estudiantes con un tangram de Pitágoras armándolo. Bueno, entonces, en la Olimpiada Matemática, la actividad 2, que fue la Olimpiada Matemáticas, aquí está la fotografía, corresponde a Lizardo Bandera, y toda la preparación que se hubo, obviamente, con el método de Polya. Entonces, la primera etapa, preparación, que fue la parte que hicimos en clase, dibujo y corte de figuras geométricas. La demostración, mostré o compartí un video del cual explicaba el paso a paso qué consistía el teorema de Pitágoras y cómo se construían las figuras. La presentación fue llevada a cabo en la Olimpiada de Matemáticas y la evaluación fue el menor tiempo que hacían que armaba el tangram. Sacamos los ganadores de cada grupo. Análisis de actividades. Entonces, el análisis se basa en 2 variables. La metodología basa en el método heurístico de Polya y la aprendizaje en la solución de problemas matemáticos. Entonces, el Polya es independiente, obviamente es la variable independiente, y la solución de problemas matemáticos dependiente. Las categorías analizadas fueron entender, comprender, ejecutar el plan y examinar la solución. Es decir, las mismas categorías o los pasos que plantea Polya en su libro. Para cada categoría se establecieron ventajas, desafíos. Por ejemplo, en la categoría de entender, se utilizaron preguntas para fomentar la curiosidad y la participación, aunque se enfrentaron desafíos como dificultad para interpretar enunciados. Entonces, en entender, estrategias están preguntas.
comprender, cuestionamiento, ejecutar, proponer soluciones. Entonces ahí donde los muchachos tratan de armar las figuras de acuerdo al grado de... Primero comenzaron con las figuras más grandes, que son para ellos eran las más fáciles de ejecutar, y posteriormente siguieron las figuras más pequeñitas. Bueno, los resultados fueron altamente favorables, ya que el 80% del grado noveno, a través de la ayuda memodidáctica del diccionario, ya plantea correctamente las ecuaciones. Y en la Olimpiada de Matemáticas se observó que casi todos los estudiantes del colegio, que en aproximadamente son 245, participaron activamente y lograron, en su mayoría, armar los tangras de Pitágoras y calcular correctamente los catetos o lados y la hipotenusa para ellos. Bueno, en las conclusiones. Se concluye que los principios de resolución de problemas de Dios-Pola sigue siendo un modelo influyente y relevante en la actualidad. Su enfoque sistemático y su énfasis en la comprensión, planificación, la ejecución, la reflexión pueden aplicarse con éxito a una amplia gama de contextos educativos. Aquí me detengo un momento y explico que esto no es una serie de pasos sistemáticos, sino es como los muchachos, a través de los 4 pasos, no hay un orden predeterminado, ellos interpretan, interiorizan y los colocan en función de darnos tu solución a un problema dado. O sea, no es sistemático, es como ellos, a través de su interiorización, pueden dar una respuesta a un problema sin necesidad de aplicar un procedimiento paso a paso. Entonces, aquí lo que recomienda es continuar implementando y adaptando este método de la enseñanza de las matemáticas, considerando las necesidades específicas de cada grupo de estudiantes y aprovechando las tecnologías educativas disponibles para enriquecer el proceso de aprendizaje. Entonces, relevancia, aún sigue siendo influyentemente pródica, aplicabilidad, enfoque sistemático, aplicable a diversos contextos educativos, adaptabilidad, es un método que se adapta a cualquier área del conocimiento, y la innovación, obviamente, es aprovechar las TICs hoy en día. Muchas gracias.